Muy bien, damos gracias al Señor por este día, porque podemos estar en la casa del Señor, pudiendo estar en algún otro lado, pero en ese lado que pudiéramos estar no recibiremos la bendición que Él tiene preparada esta noche para nosotros. Estamos aquí porque lo amamos y porque sabemos que somos amados de Él. Y Él no puede negar su amor porque lo hace a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso en esta hora podemos hablar de algo que tal vez usted sabe o tal vez no. ¿Usted sabe lo que es Pentecostés? Porque como iglesia nosotros somos pentecostales. Pentecostal deriva de la palabra Pentecostés. O sea, de que desde el principio, desde el libro de Éxodo, allí Dios instituyó a los judíos de 3 fiestas nacionales. 3 fiestas nacionales. O sea, la Pascua, los panes sin levaduras y también la fiesta de las cosechas o Pentecostés, que significaba que Pentecostés significaba que cuando levantaran la primera cosecha, los primeros frutos de un trigo, de lo que sembraron, eso lo tenían que llevar delante de Dios como un sentimiento de agradecimiento a Dios por lo que habían cosechado. Después de haberlo entregado al Señor, ellos podían alabar y glorificar al Señor, porque la promesa de Dios es que siempre les mandaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, la lluvia temprana es para preparar la tierra para que pudieran ararla. Y después, la tardía, cuando ya estaba el fruto bien maduro, listo para ser levantado. O sea que Dios prometía esto, y esto es lo que significa Pentecostés. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. O sea, usted cuenta Pascua, agarren una maná y cuenta, se va a encontrar que con 50 días, aquí lo tenemos más o menos en junio, más o menos la fiesta de Pentecostés. Pero hoy es solamente para ponerlo en tema de lo que significa Pentecostés, porque vamos a hablar de él, pero también vamos a hablar de algo, y esto lo vamos a ver abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 Corintios. Bien, es el apóstol San Pablo quien escribe esta carta para hoy, para nosotros. Ya para aquellos que fue enviada, ya no están. Así que nosotros hoy nos apropiamos de esta carta, una parte de esta carta, que es muy bueno el libro de 1 Corintios, leerlo, porque eso trae mucho conocimiento a nuestra vida para poder manejarnos y movernos en el mundo. Que a veces cuando la gente quiere imponernos ideas, no perdamos el tiempo con algunos, porque la Biblia hasta eso nos dice a nosotros que es como una prohibición, de que si vienen personas con una doctrina que no es de Jesucristo, no le digáis bienvenido ni los recibáis en casa. Así están los mormones, los testigos de Jehová, que son esos que andan en grupos. Bueno, si usted se pone a charlar con ellos están muy vaqueanos en la enseñanza que tienen, y usted está muy confiado en lo suyo, pero le van a hacer acá adentro un guiso que después no va a saber qué es lo que está creyendo, porque ellos están ya preparados para esto. Entonces, cuando le diga que usted es creyente, hijo de Dios, ellos le van a decir, nosotros también somos hijos de Dios. Pero ustedes creen en Jesucristo, sí, creemos en Jesucristo, lo creemos que es un gran maestro. Y ya le van torciendo. Jesucristo es Dios. No lo olvide. Jesucristo es Dios. Por eso ellos son muy hábiles
porque para ello están preparados. Para ello están preparados. Nosotros, muchos de nosotros, tal vez no nos preparamos para todo ello y les damos conversación. Al terminar la conversación, ellos le piden si pueden volver a hablar con ustedes en otra oportunidad. Son muy astutos, muy astutos. Así que, de entrada, yo soy un cristiano evangélico y no recibo nada más que la enseñanza de la Biblia y punto. No se ponga a discutir, no se ponga a hablar, no discuta, no hable, no dialogue. Así que le dice buenas tardes, adiós, muchas gracias por haber venido. Chao. ¿Me entendió? Bien. Muy bien, vamos a leer en 1 Corintios qué es lo que Dios nos habla a nosotros para que podamos comprender por qué tenemos predicaciones todos los domingos y en algunos lugares mañana y tarde y algunos toda la semana y en algunas iglesias tienen pastores invitados de otros lugares, de otros países. Nosotros no traemos a nadie de esos, son muy caros. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 a partir del verso 18. Aquí Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Las viejas versiones de la Biblia dice, porque la palabra de Dios es potencia. Poder es algo para mí como limitado, pero cuando uno habla de potencia es mucho más expandible la cosa. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué palabras, ¿no? Qué palabras. Hoy no creo que algún escritor, si esto no existiera, pudiera escribir algo parecido. Pero son tremendas las palabras, nacidas no solamente de un hombre común o sabio, como era Pablo, sino de una persona llena del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar esta tarde. Por eso vamos a preparar nuestro corazón y a orar. Primero oramos y le damos la gloria y la honra al Señor. Señor Dios nuestro todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te damos gloria y te damos honra, Señor. Grande es tu nombre, Señor, digno de ser alabado y glorificado. Estamos aquí, Señor, porque tú lo has querido, porque hemos obedecido a tu voz, porque este es nuestro lugar, es nuestra casa, la casa de nuestro Padre Celestial. Y por eso, querido Señor, en esta hora te pido que tu bendición sea sobre todos nosotros y que tú tomes el control aquí de las mentes, del corazón, de los sentimientos, Señor, y de toda aquella preocupación que pudiera haber. En este momento la sujetamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que este lugar quede verdaderamente libre, no solamente cantando, sino que sea un lugar de liberación, de libertad en la mente, para poder recibir lo que tú tienes para darnos en esta hora y poder caminar, Señor, en tus caminos preciosos y benditos, Señor Jesús, sin ningún temor, porque tú eres nuestra libertad, Señor.
Tú eres nuestro Dios y en tus manos encomendamos nuestras vidas. Que tu palabra ya es bendecida de por sí, porque nace de un corazón como el tuyo. Bendecido, Señor, listo para seguir bendiciendo a través de lo que está escrito. Ya han pasado cientos de generaciones de hombres y mujeres que han sido bendecidas leyendo tu palabra. Y hoy somos nosotros los bendecidos. Hoy somos nosotros los que estamos recibiendo. Hoy somos nosotros los que queremos darte las gracias. Hoy somos nosotros los que estamos siendo o recibiendo la gloria tuya sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, sobre nuestra alma. Gracias, muchas gracias te doy, Jesús, porque tú estás con nosotros hoy, ahora y siempre. Gracias, Jesús, muchas gracias. Te ruego que tú nos ayudes y nos bendigas de tal manera que la bendición de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya vamos a volver a este lugar. Pero ahora podemos hablar algunas cosas sobre lo que es Pentecostés. Pentecostés es una palabra, sí, pero es una promesa. Vamos a emplear esta palabra Pentecostés y lo que significa y cuántas veces está aplicada en la Biblia y nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender lo que significa la palabra Pentecostés. Porque nosotros sabemos que Pentecostés fue en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando estaban reunidos los 120 discípulos y de pronto la Biblia nos dice que se escuchó como un viento recio, muy fuerte, pero aparecieron sobre la cabeza de los 120 discípulos llama de fuego sobre sus cabezas. Era el bautismo del Espíritu Santo sobre aquellos que habían esperado 10 días después de la subida de Jesús. Usted recuerde, Jesús resucitó, estuvo 40 días caminando por la tierra antes de ascender a los cielos. Cuando ascendió a los cielos, después de esos 40 días, ascendió a los cielos. Pero ya había dejado directivas diciéndoles que Él oraría al Padre para que les envíe el otro Consolador. Él era uno que consolaba a la gente, que los ayudaba, pero ahora Él se iba, pero Él iba a orar al Padre para que le envíe otro Consolador. Y el otro Consolador es el Espíritu Santo, el cual en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles se hace presente. Nosotros los hombres somos los predicadores, maestros y a veces el creyente común. El creyente común hace que hable del Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo no vino para hablar de Él. Jesús lo dice en capítulo 14 y 16, también de San Juan, nos dice allí que Él vino para hablar de mí, dijo Jesús. Pues tomará de lo mío, Jesús dice, y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo que usted tiene, que yo tengo, que tenemos la seguridad de que Él es el que nos ayuda a llevar la vida que Dios quiere que llevemos. La vida que Dios quiere que llevemos es una vida diferente a la vida que vivimos antes. Antes vivimos una vida sucia, mala, perversa, dominada por el diablo, pero hoy estamos bajo el gobierno de aquel, como dice el coro, que está sentado al lado del Padre Celestial. Desde allí gobierna Jesús, dice el coro. Muy bien, entonces nosotros vamos leyendo que de verdad, como decimos que Pentecostés es una promesa, pero no una promesa de un hombre, sino una promesa de Dios. Porque con los tiempos Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar una fuerza, un poder más amplio, más grande, más poderoso que la fuerza humana. La fuerza humana puede durar, un hombre fuerte puede durar, qué sé yo, si es un nadador puede nadar varios kilómetros en el agua, pero al final termina agotado. Y los que andan en bicicleta y caminan varios kilómetros, cientos de kilómetros, terminan cansados y se agotan. Pero el Espíritu Santo es inagotable.
El Espíritu Santo es inagotable cuando nosotros queremos que Él gobierne nuestra vida, que la dirija nuestra vida. Que cuando usted se levanta por la mañana, usted pueda decir, Señor, aquí estoy. Usted puede hablar en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es el que lo impulsa, el que le da la palabra, el que le pone en su boca, el que le pone en su corazón. Señor, bendíceme, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi salud, bendice... Todo lo que usted pueda decir es guiado por el Espíritu Santo. El mundo no puede orar así, porque no le ve, dijo Jesús, ni le conoce. Pero nosotros lo conocemos. Conocemos quién es el Espíritu Santo y hoy vamos a conocer algo mucho más todavía. Es una promesa. Decíamos, yo tengo muchas citas bíblicas para decirle, pero solamente anótelas, porque no los puedo tener de acá para allá. Una de las promesas es en Joel, capítulo 2, verso 28, y dice Dios así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si usted quiere encontrar Joel, tal vez le cueste, pero si lo busca al libro anterior, es Oseas. Cuando encuentra Oseas, que tiene varios capítulos, enseguida aparece Joel. Enseguida. Y es la promesa del Señor que prometió derramar de su Espíritu Santo. Y nosotros ya tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que el Señor, digamos, la intercesión de Jesús ante el Padre de enviar al otro Consolador se llevó a cabo pidiendo el Espíritu Santo conforme a la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de la promesa, dice. El Espíritu Santo es el que nos dota de dones, algunos dones que son para la gloria del Señor. Algunos pastores estúpidos, algunos predicadores estúpidos, algunos aquellos que enseñan la palabra o son utilizados muy grandemente y andan sanando a la gente, poniendo las manos sobre los enfermos, reprendiendo con todas las cosas, evangelistas grandes que se creen que son ellos los que sanan. Y ellos no sanan a nadie. El único que sana es Jesucristo. Cuando sabemos utilizar su nombre, es en el nombre de Jesús que ponemos nuestras manos, porque Jesús dijo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que no somos nosotros los sanadores, ni tampoco los médicos son sanadores. Los médicos nos ayudan con la medicina para que nuestro cuerpo mejore su condición, pero ellos no sanan, no tienen el poder de sanar. Por eso cuando le dan una pastilla hoy y pasan los días y usted vuelve de vuelta porque la pastilla no le hicieron nada, porque si fueran sanadores, la primera pastilla hubiera sanado, pero no es así. Entonces, nosotros decimos de que es una promesa de Dios para nuestro tiempo, lo que estamos viviendo ahora y todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, que hasta no sé si a usted le interesan las cosas internacionales, pero algunas se las voy a decir. Por ejemplo, creo que van a tomar mate Jong-un, el líder norcoreano, con Trump, el presidente de Estados Unidos. Hasta hace unos días estaban listos para voltear medio mundo. Ahora van a tomar mate juntos. Son las cosas incomprensibles, pero es que todavía no llegó el tiempo de Dios. No llegó el tiempo de Dios. La palabra de Dios dice que cuando digan que todo está bien, que ya no hay más problema en el mundo, que todas las naciones están en paz, entonces vendrá el juicio de Dios. Así que cuando decimos que es una promesa, la promesa se cumplió en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. También podemos decir que Pentecostés es una profecía. Está en Isaías 44:3, Zacarías 12:10.
Y también citamos a Joel. Dice el profeta, mejor dicho, Dios dice, mi espíritu enviaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus hijos, tus renuevos, dice. Tus hijos, tus renuevos son tus hijos. O sea que Dios es una profecía, profetiza que va a venir una gran bendición para tus hijos, para nuestros hijos, para los míos y los tuyos. Y también dice en Zacarías que habrá un espíritu de gracia y oración. Gracia y oración. ¿Sabe por qué está escrito esto? Porque a la mayoría de los creyentes no les gusta orar. No les gusta estar pasando tiempo con Dios. No digo que sea usted. Eso lo medirá usted. Yo no puedo decirle quién es el que ora poco, ora mucho o no ora nada. Yo no soy ese. Pero es para que nosotros reconozcamos que la bendición solamente va a venir y habrá una renovación cuando veamos el fruto en nuestros hijos de haber llevado una vida de oración y de gracia delante de Dios. Cuando Dios se constituye en alguien todopoderoso, en nuestra vida, nuestra familia está mirando. Nuestra familia está mirando. Y si te haces una pregunta, ¿por qué no vienen a la iglesia tu familia? ¿Por qué no vienen? Si nunca te lo preguntás, es porque tal vez el testimonio que estamos dando no es una vida de oración, no es una vida de darle gloria al Señor. Tal vez no te estoy criticando, por favor, estoy diciendo lo que sucede. Tal vez sos la persona, la única creyente o único creyente y que te da vergüenza orar por el alimento. En vez de imponerte de saber que sos un hijo o una hija de Dios, porque es a Dios a quien estamos agradeciendo lo que tenemos delante de nosotros. Poco pan, poca comida, pero lo suficiente para nuestro cuerpo. Y entonces, no es que prepoteemos a las personas, sino imponer las gracias de Dios. Les digo algo entre paréntesis, creo que alguna vez lo conté. Hubo un hombre muy rico, dueño de muchos campos, muchas cosas importantes, y lo invitó a un pastor a cenar en su casa. Lo invitó a ir y le dijo, coma pastor, coma por todas estas cosas ricas que hay acá, hay asado, tortillas, de lo que le guste acá hay de todo, porque yo tengo de todo. Y bien, le dijo el pastor, pero ¿podemos orar al Señor agradeciéndole al Señor estos alimentos? Y el hombre se puso malo. ¿Cómo agradecerle a Dios? Si soy yo el que puso la plata para tener todo este alimento acá arriba de la mesa, ¿cómo agradecerle a Dios? El pastor lo escuchó. Cuando terminó de justificarse, el pastor dijo, usted tendrá campos, tendrá muchos animales, tendrá cosechas, pero si Dios no le hubiera dado la vida, usted no tendría nada. Y lo que tiene acá arriba de la mesa es algo que Dios proveyó, no usted. Usted solamente administra. Y entonces, avergonzado el dueño de casa de ver que era razonable lo que decía, de que si Dios no le hubiera dado la vida, no tendría nada. Y muchos engreídos, no siendo ningún hacendado, no siendo ninguna persona importante, siendo una persona común, todavía no están dando gracias a Dios, aún siendo creyentes, no dan las gracias a Dios por los alimentos. Es una oración sencilla, una oración cortita, por los alimentos. A veces metemos algunas otras cositas más, pero esto es lo que dice. Y esto que Dios promete enviar, una bendición. Mi espíritu enviaré sobre tu generación y bendición sobre tus hijos. La Biblia dice tus renuevos, yo puse hijos. Y esto es, si tu vida es una vida entregada, consagrada al Señor, tus hijos recibirán la bendición, la recibirán. Pero si no somos personas que consagremos nuestra vida todos los días al Señor para darle la gloria y la honra y las gracias por todo lo que nos permite tener y hacer, entonces, si somos personas que acá en la iglesia somos unos santos y afuera somos unos demonios,
Entonces, ¿qué se van a llevar de tu casa tus hijos cuando comiencen a aletear y comiencen a volar y se vayan de tu casa casados? ¿Se van? ¿Qué se van a llevar? Se van a llevar la hipocresía de muchos creyentes que vienen a las iglesias y tienen cara de santo, pero en la casa son demonios peleándose todo el día y discutiendo todo el día. Entonces no habrá bendición. Y los hijos van a recordar eso. Van a recordar. Y por eso no van a querer tener un hogar como el que tuvieron con sus padres. Por eso, piénselo. Es una profecía, y la profecía no es una adivinación. No es una adivinación de parte de Dios que en tal fecha va a aparecer algo como si fuera... No es. No, Dios determina que es una profecía de Él. Y cuando Dios promete algo, ese algo se va a cumplir. A cumplir. Pentecostés es poder de Dios, potencia de Dios. En Hechos 1:8, si usted recuerda, Hechos 1:8, recuerda allí que los discípulos le dijeron, ¿cómo vamos a hacer cuando te vayas? Y Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también en Lucas capítulo 24, versículo 49, le va a decir, pero quedaos vosotros en el aposento alto hasta que seas investidos de poder desde lo alto. O sea que eso era lo que el Señor podía decir, que ese poder iba a servir, que no era de ellos el poder estaba en ellos para llevar adelante la obra que Jesucristo hizo hasta cierto lugar y de allí dejó a sus discípulos. Recuerde las últimas palabras de Jesús. Hagan discípulos a todas las naciones. Mientras Él iba subiendo a los cielos, le iba dejando las directivas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Pentecostés es poder de Dios. Por eso Jesús ahí en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y estará sobre ustedes. Pentecostés también es oración y súplica en el Espíritu Santo. En Judas 20 es la última hojita antes del Apocalipsis. Judas no es Judas, ese que dicen que tiene la piel de Judas, no. Ese Judas murió, chao. Este Judas era hermano del Señor. Así que lo tenemos aquí, que allí en ese libro, que es una hoja, viene a ser, una hoja simplemente, pero allí nos dice que recibiremos edificación, fe en la palabra y oración con poder. Recibiremos todas estas cosas cuando leemos la palabra del Señor y entendemos que Dios nos está hablando hoy, ahora. No te distraigas buscando versículos bíblicos. Si los querés, yo te los doy después. Así no perdés el hilo, porque vas donde empezaste a abrir la hoja y yo seguí hablando, vas a abrir otra hoja y yo estoy en otra cosa. Entonces, si necesitas los versículos, yo te los voy a dar. Los tengo todos anotados acá. Así que yo te digo de que en Judas vas a tener una gran bendición que rara vez se predica sobre él. Muy rara vez. Pero él habla y explica allí que es una oración, Pentecostés es una oración y súplica en el Espíritu Santo, donde allí en Judas recibimos edificación, fe en la palabra de Dios y tener una oración con poder. Pentecostés también es pureza. En Efesios capítulo 5, versículo 27, si lo quieren anotar, el propósito del Señor Jesús, si usted lo recuerda en Efesios, allí el apóstol San Pablo dice que el Señor levantó su iglesia. Y también lo tenemos en los evangelios, porque Jesús dijo, levantaré mi iglesia, no una iglesia, levantaré mi iglesia, que ni siquiera el poder de las tinieblas tendrán poder sobre ella. Así que la iglesia que el Señor levantaría no sería un edificio
tal vez como este, o mejor, o más grande, más chico, más alto, más bajo, con mejores cosas. Eso no importa. La iglesia es la gente. Vos sos la iglesia. Vos sos la iglesia. Y la iglesia, que no son las paredes, ni el techo, ni el piso, ni las puertas, ni las ventanas, ni nada ni los asientos, ni nada, te quiero decir de que la gente que va a creer en Jesucristo, la gente que creyó a través de los siglos en Jesucristo, la que estuvo creyendo hasta hace un siglo atrás, la que está creyendo en esta noche en algún lugar, muchos están recibiendo a Jesucristo como Señor de su vida, el Salvador de sus almas. Y entonces esas almas pasan a ser lo que el Señor está buscando. Te va a costar, como te costó a vos, me costó a mí, llevar a lo que el Señor quería de su iglesia. La iglesia es la novia del Señor y Él la está preparando. Entonces, esa iglesia debía ser santa, sin mancha y sin arruga. Por eso habla de pureza. Pentecostés, el Espíritu Santo me está llevando a una vida de pureza, de santidad, para poder agradar al Señor. Porque a veces cuando decimos, Señor no me contesta, el Señor no me dice nada, silencio, no me ayuda. Miremos nuestra vida en estos pasos que estamos dando. Dijimos que es una promesa, que es una profecía, que es poder de Dios, que es oración y súplica en el Espíritu Santo, y que el Pentecostés es pureza. Ahora, ¿cómo es tu vida de verdad? A mí no me tenés que decir nada, no tenés que preocuparte por mí, preocupate por vos, preocupate cómo estás delante de Dios. Si tu vida es pura o tenés una lengua bípeda que con una parte, como dijo Santiago, algún momento oramos a Dios y con la otra maldecimos a las personas. Eso es hipocresía. Entonces una persona que tiene una lengua bípeda, está cortadita, con una alaba a Dios y con la otra vive como se le antoja, habla lo que se le antoja, insulta como se le antoja, habla mal de las personas como se le antoja y piensa que todo está bien cuando no está nada bien. Si no hay pureza, no tenemos parte en la iglesia que el Señor está edificando, santa, sin mancha, sin arruga. Usted vio lo que es un casamiento cuando, bueno, hace rato que no hay casamiento, no acá, sino en muchas partes no hay casamiento. Se unen dos personas solamente, son pareja. Ya no hay trajes blancos, pero cuando había trajes blancos, voy a recordar para los más viejos, antes había novias que se vestían con trajes blancos. ¿Cierto, hermano? Los más viejos estoy hablando. Mi esposa lo tiene todavía, pero hay un problema, no le entra. Pero antes, cuando se acercaba, el novio estaba parado al lado del altar esperando que llegara la novia, que siempre llegaba tarde, porque tardaban tanto en arreglarse y la pintura, el colorín no llegaba bien. Todas esas cosas daban vuelta con el auto hasta que llegaba la hora, más o menos, había pasado media hora o más. Llegaba la novia, todo el mundo mirando hacia adelante, y alguien ya avisaba con una señal de que llegaba la novia, y la novia se paraba allá al fondo, nadie miraba para atrás, y la novia comenzaba al son de la marcha nupcial a caminar del brazo de su padre o el hermano o un familiar. Y entraban al compás de la música. Señalo para ahí porque ahí acostumbramos a poner nuestra chanchita con la marcha nupcial. Pero si algo era escrutado, mirado, remirado, todas las cosas, no era el novio era un adorno, pero la novia
que caminaba tan despacito con los ojos fijos acá, fijos, con un pasito. Conocimos una hermana que ya está con el Señor, fue en el Ejército de Salvación, ahí en 446-47. Allí se casó esta hermana que ya está con el Señor. Es un espacio más o menos como este será, pero vino del brazo del Padre. Y la marcha nupcial se puso en marcha. Y terminó la marcha nupcial y venía por la mitad recién. Y es lenta, porque caminaba así. Dos veces tuvo que poner la marcha nupcial para poder llegar hasta que... 3 veces. Diga que es linda, ¿no? Es linda la marcha nupcial, es hermosa, es hermosa. Y por eso, esto que nosotros estamos hablando de pureza y que era el propósito del Señor, y el traje de la novia era escrutado para ver si tenía alguna mancha, a ver si era de segunda mano, a ver si lo había pedido prestado. Lo miraban todo, y si había alguna arruguita, alguna manchita blanca que por ahí estaría manchada, no como cuando se casó la mamá de él, estuvimos en la fiesta y ella con su traje blanco de novia, todavía estaba ahí con la gente, mira que me viene a la mente, un perro se sentó arriba de la pollera blanca, del vestido blanco. Recordáselo a tu mamá, vas a ver. Y son las cosas que suceden. El traje de la novia del Señor tiene que ser inmaculada. O sea que vos sos una parte, podés ser una parte de pureza, de santificación, de limpieza, pureza, pero también podés ser una mancha, podés ser una arruga, podés ser una cosa en los cuales cuando te escuchan hablar fuera de aquí, cuando te ven hacer las cosas que no debieras hacer, ellos dirán, ¿y vos sos el creyente? ¿Vos sos la creyente? Prefiero seguir viviendo como vivo. Son lo que son manchas y arrugas en el traje de novia de la iglesia. El Espíritu Santo nos santifica para participar de su santidad, Hebreos 12:10, y también para perfeccionarla en el temor de Dios, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Por qué todo esto? Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios no anda con medias tintas, sino que Dios exige lo mejor, lo más puro, lo más santo, aquello que verdaderamente dignifique el nombre del Señor. Algunos, les puedo decir que algunos han venido, se han casado, y esto lo digo también por los que se han bautizado, que lo único que faltó traerse fue el jabón de tocador, porque se bautizaron porque le pidieron a la mamá o le prometieron que se iban a bautizar, pero lo único que hicieron fue meterse en el agua y salir, pero para ellos no fue nada porque no los volvimos a ver. O sea que el bautismo para ellos no fue nada, no significó nada, porque el bautismo significa cambio, transformación, dejar la vida vieja abajo del agua y resurgir con una nueva vida para vivirla para Jesús. ¿Y que de qué manera podemos hacerlo en este resurgimiento si no es a través del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el poder para hacerlo y para poder llevar adelante una vida que agrada a Dios. No confiamos en nosotros. Usted podrá ser muy inteligente, podrá ser muy sabio, podrás tener muchos dones, pero sobre todos esos dones tiene que tener humildad. Que a muchos nos falta tal vez un baño de humildad, como dijo esto que dirigen los clubes de fútbol. Técnico, gracias. ¿Quién fue que dijo? Acá está. El técnico. Lo dijo, necesitamos un baño de humildad. Muy bien. Entonces,
si nosotros somos los que necesitamos el Espíritu Santo que nos santifica, santificar significa separar, separar una cosa para Dios. Y esto pasa cuando se construyó el primer tabernáculo. Se hicieron todas las cosas porque no había máquinas. Bezalel y Oholiab fueron dos hombres que se dedicaron a preparar las cosas, aún hasta el ropaje de los sacerdotes. Lo que era para Dios no debía utilizarse en las cosas humanas, banales, de todos los días, sino que debíamos verdaderamente separarse. Y esto nos viene bien a nosotros. Vos fuiste separado por el Espíritu Santo del mundo para traerte al pueblo de Dios. Siempre recuerdo lo que alguna vez le dije en la India, cuando una iglesia bautizaba a la gente, el primero que se metía era el pastor. De una ribera estaban todos los creyentes vestidos de blanco, y en la otra ribera estaba la chusma, los que iban solamente a chusmear a ver qué pasaba. Pero también dentro de ese grupo de gente, el pastor estaba en el medio del agua, y de la gente esa salían personas, se metían en el río, iban al lado del pastor para que el pastor los sumergiera en el agua, los bautizara, y entonces ese hombre no volvía, o mujer, no volvía de vuelta a ese lugar. Ahora cruzaba la vereda de enfrente, a la ribera de enfrente, donde estaban los santificados, los que habían elegido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus almas. La chusma podría gritar y decir todo lo que quisieran, pero el pueblo de Dios debe mantener su pureza, debe mantener todo lo que Él es y la santificación que nos da el Señor. Por eso, la santificación debe ser perfeccionada. Si usted es perfecto, no sé si será perfecto, yo conozco una sola clase de perfecto. Los perfectos idiotas. Esos son perfectos. Perfectos idiotas. Cuando niegan, cuando se burlan, cuando se vuelven necios, pero cuando nosotros vemos que un hermano, una hermana, contra viento y marea, o como este hombre que alguna vez contamos, Angelita lo ha contado hace poco, era un hermano que iba juntamente con los alcohólicos anónimos, y teníamos la iglesia del diagonal, y en la parte de arriba estaba la iglesia que se llamaba el culto, y abajo había un subterráneo, una parte que al principio estuvimos nosotros, y ellos pidieron permiso para llevar su terapia, digamos. Se juntaban todos los alcohólicos anónimos, se quedaban allí, y entre ellos se alentaban unos a otros, contaban que uno falló, y entonces lo alentaban, tenés que tener fuerza, se ayudaban. Pero no eran borrachos, eran alcohólicos, enfermos. Y dentro de todo ese grupo, porque había gente con vestiduras muy finas, de personas muy importantes, pero eran alcohólicos, mujeres y hombres. Y dentro de ese grupo había uno que después de terminar esa reunión de los alcohólicos anónimos, se quedaba en las reuniones de arriba, donde estábamos todos nosotros. Y un día pasó muchas veces esto, y un día lo encontré manejando un taxi. Él vivía, no sé si seguirá viviendo, en 18 y 71, pegado a la escuela 58. Pegado allí. Para los que conocen el lugar, es cerquita de acá. Y nos detuvimos. Y entonces me dice él, ¿sabés que recibí a Jesús? Pero vos estabas dentro del grupo de los alcohólicos anónimos. Sí. ¿Sabés cuántos litros de vino yo me tomaba por día? 18. 18 litros de vino. En mi casa, ya cuando me veían caminar, que me iba para el fondo, me iban vigilando porque yo escondía botellas de vino por todo el terreno. En el techo, en las paredes, en las ventanas, en cualquier lugar, siempre me iba para allá para tomarme mi litrito de vino, 18 litros.
O sea que cuando yo me entregué al Señor, el Señor me libertó de 18 litros de vino. Y esto era una realidad porque lo estaba diciendo alguien que lo había vivido. Pero ¿qué le pasó? Que mientras bebía 18 litros de vino, perdió su familia, perdió su mujer. La mujer se fue, se llevó a sus 2 hijos y se fueron a vivir a Córdoba. Cuando él recibe al Señor y la liberación de todo esto, justamente él me lo contaba. Dice, estuve en Córdoba y traté de buscar hasta que encontré a la que era mi esposa o fue mi esposa. Pero no fui a recriminarla ni a pedirle que vuelva ni nada por el estilo, sino que fui a pedirle perdón por toda la mala sangre que le había hecho vivir. Y también pudo comprobar que los 2 hijos, uno se había recibido de médico y el otro se había recibido de ingeniero. La madre luchó para sacarlos adelante. Y por eso el Pentecostés no es solamente pureza, sino también liberación. Liberación. Si estás atado a algo que no te deja vivir, el Espíritu Santo tiene la tijera exacta para cortar todo el mal que te está atando y que no te deja ser feliz. Aún la vergüenza de saber que sos cristiano, que sos una persona que crees en Jesucristo y que te da vergüenza que puedas orar en la mesa, pues hermano, supérate, porque Jesús lo colgaron desnudo en una cruz y no tuvo vergüenza, sino que no puede él avergonzarse de ti. Al contrario, te va a dar las fuerzas necesarias para que puedas salir adelante en esas cosas. Pentecostés también es predicación, es lo que leímos recién. ¿Se acuerda que dijimos en 1 Corintios? 1 Corintios, capítulo 1. Comenzamos a leer hoy, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, 1:18. La cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y Dios se pregunta, o Pablo se pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y todos nosotros hemos escuchado por primera vez lo que nunca tal vez supusimos que podía ser, que a través de una predicación de alguien, tal vez en una campaña, tal vez un pastor, tal vez un hermano, alguien te predicó de Jesucristo y vos lo creíste y por eso estás aquí. Alguna vez dijimos, que no lo hicimos nunca, alguna vez tendríamos que invitar a aquellos que nos llevaron al Evangelio, invitarlo a una reunión para darle las gracias. Gracias, hermano, por haberme traído a los pies de Jesucristo. Si vos no me hubieras hablado, yo tal vez estaría perdido. Y yo puedo recordar a aquel que habló conmigo por primera vez. Le estoy hablando, tengo 50 años. ¿Qué me va a discutir? Tengo 50, tengo 60, tengo 70 y tengo 80. Así que elija. Pero yo era un chico de 13, 14 años, 15 años, cuando este hombre me habló. Y recuerdo que era en un submarino que estaba en reparación acá en la base Río Santiago. Yo era aprendiz. Y él me hablaba a mí de Jesús, mientras que los demás compañeros de él directos, nadie lo tenían en un costado. Era el tiempo que los evangélicos eran los locos, o éramos los locos. Por eso nosotros tenemos ahora saber que Pentecostés es predicación, porque Dios salva por la predicación de los hombres, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.
Allí nos dice San Juan, podremos decir entonces, San Juan 16:8 nos dice esto, que el Espíritu Santo es el que te convence, me convenció, te convenció de que sos un pecador, pecadora, que había también algo que te identificaba como pecador y esto merecía un juicio y una justicia. Y esto era lo que nosotros nos esperaba. Pero al creer que el Espíritu Santo me convenció de pecado, me convenció que era un pecador y pedí perdón a Dios, Dios me libró de toda condenación y hoy puedo estar cerca del Señor. Por eso, gracias a Dios por esto. Voy un poco más rápido. Pentecostés es también la predicación ungida. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que el Espíritu Santo, hablemos de aquel que predica la palabra de Dios, que busca la voluntad de Dios, que la busca hasta tenerla, porque si busca y no viene, se queda esperando el que va a predicar mañana, supongamos, va a predicar mañana, hoy tiene que buscarlo al Señor en todo momento hasta que Dios le revele cuál es la necesidad de la iglesia. Y la necesidad de la iglesia la revela el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces es aquel que unge, salva por la predicación a los hombres. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia, ya lo leí. Pentecostés es entonces predicación ungida. El Espíritu Santo inspira al predicador, inspira. ¿Qué es inspirar? Le envía pensamientos, le envía situaciones, le envía cosas que son de todos los días, Lo que él no tiene que perder el tiempo en justificar, tiene que anotar las cosas que el Espíritu Santo le está enviando como señales. Y también lo unge con su presencia, lo unge de tal manera para que la palabra que el Espíritu Santo le da no es de él, sino que el Espíritu Santo pasa por acá y sale por acá y llega hasta allá. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe lo que a vos te hace falta, lo que a mí me hace falta. Él nos conoce, Él sabe y sabe quiénes son los que van a venir al otro día, como el caso mío de ayer. Él es el único que sabe quiénes son los que van a venir el día domingo para oír la palabra de Dios y quiénes son los que no vendrán. Entonces, el Espíritu Santo lo unge, le da inteligencia. Y esto es para los que predican la palabra de Dios, que muchas veces se le hace una laguna acá en la cabeza y no sabe qué, se fue para acá, para allá, se le fue por las ramas, pero el Espíritu Santo es el socorro del predicador. El ser el socorro es traerte de donde te fuiste y te encamina en el camino que perdiste en la predicación, te fuiste por las ramas. Y entonces el Espíritu Santo que te ha inspirado para que prediques lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Yo tengo libros que me compré o me regalaron de sermones hechos. O sea que está todo punto por punto. Usted puede ir todo eso, yo puedo venir acá y predico eso. No necesito orar, no necesito nada, total, está todo preparado. Jamás utilicé un libro de esos. Están nuevos. Y tienen muchos años, porque yo decidí, tal vez lo que Dios puso en mi corazón, yo no quiero copiar a nadie, sino que yo quiero recibir de Dios, porque eres el único que sabe la necesidad tuya, que yo no conozco, pero que Él quiere usarme para decírtela, para que confíes plenamente que Él te conoce, Él sabe y está ungiendo al predicador, para que el predicador reciba ese socorro y pueda decirte lo que vos necesitas. Pentecostés también es hablar de la gracia de Dios para todo aquel que cree que Jesús es el Salvador. O sea, de que es hablar de la gracia de Dios. La gracia es algo que no es ganable. La gracia de Dios no la podés comprar. La gracia de Dios no la podés fabricar. La gracia de Dios es un regalo de Dios.
Tener la gracia de Dios es tener algo especial de Dios en tu propia vida para que vos puedas saber que Dios está con vos. No importa lo que pase, no importa lo que le pase a la carne, no importa lo que pase al alma, no importa lo que le pase al espíritu, lo que importa es que la gracia de Dios está sobre mí. Y esto es lo que vos tenés que decir. Yo sé que la gracia de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Recuerden las palabras de Jesús. 4:18. Lucas 4:18. Porque el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Léalo. Capítulo 4 de San Lucas, verso 18 en adelante. Y entonces podemos hablar que el Espíritu Santo da también testimonio que Jesús es Dios. Para los que tienen dudas, para aquellos que alguna vez dijeron, esto es otra historia, de un delincuente que pasó por la iglesia del Diagonal, pasaba a Echeverri, era un delincuente de Mar del Plata, se vino, y mientras se había sentado en una calle con los otros delincuentes como él, y como los otros tardaron, se metió justamente en una iglesia evangélica. Y el pastor estaba predicando y parecía que le predicaba a él. Y no era que era él. Dios estaba hablando con ese hombre. De tal manera que este hombre, cuando vio el reloj, dice, mis amigos ya deben estar afuera. Pero todo lo que recibió de Dios fue afuera y ya no fue ese el malo de la película. Ya no era el más malo de los otros, sino que ahora le entró el temor de Dios. Y el temor lo llevó a los compañeros. Los compañeros le decían, ¿pero qué te pasa? ¿Ahora tenés miedo? ¿Y qué te parece? ¿Te llega a pegar un balazo? Y si un policía te agarra y te con una ametralladora te hace bolsa. Y empezó a trabajar así, lo tuvieron que echar. Lo tuvieron que echar, porque era un problema para los otros delincuentes. Era un problema. Pero él pasaba por acá, pasó por la iglesia de Scatagliri e iba a Echeverri. Iba a Echeverri donde tenía la familia. Venía a pedirles perdón. A pedirles perdón. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando da testimonio de que Jesús es Dios. Que el Espíritu Santo es la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo es poder de Dios. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios. Por eso nosotros podemos decir que de verdad, en verdad, podemos hablar mucho del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo jamás habla de Él. Jamás. Y recuerde lo que le dije hace un momento. En San Juan 16, allí dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que les envíe el otro consolador. Y cuando Él venga, Él va a hablar de mí. No hablará de suyo propio, no va a hablar de Él. Somos nosotros los que levantamos al Espíritu Santo. Y a veces le decimos que baje el Espíritu Santo, que baje el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí cuando vino un viento recio y ya maradas de fuego aparecieron sobre la cabeza de los discípulos, allí bajó el Espíritu Santo. Y en cada creyente verdadero de Dios está el Espíritu Santo ahora en cada uno, glorificando el nombre precioso de Jesucristo, porque el Espíritu Santo no está hablando de Él, está diciendo que sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, es el que da testimonio de que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes. No está diciendo el Espíritu Santo, yo soy el que te estoy ayudando. No, Él no dice nada. Es tan humilde que se pone en un lugar, en un rincón, para que toda la gloria sea de Jesucristo. Él vino a glorificar a Jesucristo. Que cuando suceden milagros, los milagros sean para la gloria de Jesús, no para el Espíritu Santo. No lo estoy desechando, estoy diciendo, cada uno tiene una función. El Padre es creador, el Hijo es salvador y el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado. Cada uno de estas Trinidad tiene su parte y por esa razón nosotros tenemos que tener la seguridad que somos hijos de Dios. Pero es nuestro testimonio,
el que habla más fuerte que las palabras. Nuestro testimonio, tu testimonio, el mío, el que das en tu casa, el que das en tu trabajo, en el lugar que estudias. El comportamiento debe ser así entonces, que de verdad es lo que agrada a Dios, que es lo que necesitamos, agradar a Dios. El Espíritu Santo tiene un montón de virtudes, pero Él no se hace como dueño de eso, sino que el Espíritu Santo viene a confirmar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo intercede cuando vos no tenés palabras por lo grave, difícil, problema grande que tenés y no podés solucionarlo. Entonces el Espíritu Santo comienza a interceder por vos. Es el que intercede acá en la tierra, pero en el cielo tenemos el otro intercesor, que es Jesucristo, que intercede ante el Padre Celestial. Somos privilegiados. Privilegiados, ahora te lo devuelvo. En verdad, tenemos esta gracia de Dios, hermano. ¿Qué vas a hacer con esta gracia que el Señor te ha dado? Utilízala. Trata de mantenerte en pureza, en santificación, en tratar de ser mejor persona. Si tienes que vencer a alguien, porque el enemigo más grande que tenemos no está fuera de nosotros. Nosotros somos nuestros más malos enemigos. Que queremos prevalecer con nuestros caracteres, que queremos hacer muchas cosas con nosotros. Nosotros necesitamos, si no puedo, decirle al Espíritu Santo, ayúdame, intercede por mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si en esta hora hay algo en tu corazón, hay algo que todavía no cambió porque no podés cambiar. No podés, te esforzás, te sacrificás, haces cosas y no podés. Jesús te dice, vos no podés, pero yo puedo. Yo puedo. ¿Te animás ahora? Mientras estamos ahora con los ojos cerrados, todos con los ojos cerrados, y decirle al Señor, yo tengo un problema. Un grave problema que no puedo solucionar. Me está matando ese problema, Señor. Me está haciendo mucho daño. No me deja dormir, no me deja descansar. Ese problema que vos no podés solucionar. ¿Por qué no se lo das a Jesús ahora? En una oración pequeña, corta. Con decirle, Jesús, ayúdame. Él sabe de qué es y para qué es. Pero me gustaría verte parado ahí en tu banco. No te voy a decir que pases acá adelante. Te voy a decir que te pares allí donde estás. Con los ojos cerrados, por favor. Con los ojos cerrados. Sin Jesús todo se vuelve imposible. Pero con Jesús todas las cosas son posibles. Son posibles. Te lo puedo asegurar. Lázaro de la Biblia puede asegurar que él fue resucitado de entre los muertos. Lo que nadie podía hacer, Jesús lo hizo. Restauró su vida. Sanó a muchos. Vos tal vez tengas que ser sanada en el alma. Sanada en tu corazón, en tus pensamientos. ¿Cuántas cosas hay dentro de una persona? Somos un mundo que está necesitado. Y este es el momento de decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Salva. Tal vez diga algo que no te toque, pero puedo decirlo. Señor, salva mi vida, salva mi alma, cuida mi lengua, cuida mi corazón. Señor, yo quiero ser parte del traje blanco de la novia. Cuando se presente delante de ti, no quiero ser una mancha, no quiero ser una arruga. También podés decirle, Señor, salva a mi familia. Sálvala, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Si querés que suceda, va a suceder. Si no querés que suceda, no va a suceder. Tu familia se irá al infierno. Por eso esto es algo que es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Vos podés hablar ahora cara a cara con Jesús. Cara a cara. Y decirle, Señor, yo no sabía que te necesitaba tanto. Que te necesitaba tanto. Querido Padre Celestial, aquí hay algunas personas de pie, Señor, niños, jovencitos, Señor, adultos, hombres, mujeres, Señor, que están hablando contigo sobre su situación. Señor, y solamente vos tenés en tus manos la solución. Por eso te damos gracias, Jesús, porque no estamos desvalidos, no estamos solos, estamos contigo y tú estás con nosotros. Tú nos sacarás adelante, levantarás nuestra cabeza gacha, levantarás nuestros ojos, nos ayudarás a que miremos a los cielos, porque de allá vendrá la ayuda, de allá vendrá el socorro, de allá vendrá todo lo que yo necesito, porque Jesucristo enviará su ayuda, enviará todo su poder para levantarnos de donde hemos caído, y por eso sujetamos los demonios, sujetamos los espíritus inmundos, acá y en cualquier lugar que estén apretando el corazón de algún creyente, alguna creyente, en el nombre de Jesús, que nuestras familias sean liberadas de todo demonio, de todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, aún del mismo Satanás, en el nombre de Jesús, que cada uno sea libre para poder escoger, seguir a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma. Atamos a los demonios, atamos a los espíritus inmundos, atamos a Satanás para que sean atados en el aire, para que no puedan seguir haciendo daño. Por eso, Señor, te entregamos no solamente nuestra familia, sino nuestro barrio, el barrio, los vecinos que vemos todos los días, que sabemos que se van al infierno. Señor, que podamos tener el valor que tú puedes darme para poder hablar con ellos. Señor, presenta la ocasión y lo haremos. Señor Jesús, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendícela, Señor. Oh Dios, que ellos reciban la respuesta, que no se olviden de esta noche, porque tú eres el Espíritu Santo de la promesa, y las promesas de Dios son sí y son amén. Amén, 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 amén. Así son las promesas del Señor Jesucristo. Por eso yo te doy gloria y honra, Señor, y te doy las gracias por todo el amor y por las respuestas que vienen, Señor. Las respuestas para aquellos que están orando con fe, confiando plenamente, que tú harás lo que yo no puedo hacer, lo que ninguno de nosotros sabe hacer o cómo hacerlo. Tú puedes y sabes cómo hacerlo en el momento propicio. Señor, guarda esta iglesia. Señor, llenara de tu presencia, llenara de tu Espíritu Santo. Que el bautismo, Señor, sea verdaderamente, que el Espíritu Santo se manifieste dentro de nosotros, porque no tenemos que pedirle que baje, porque ya está con nosotros, está dentro de nosotros, está dentro mío, está dentro de cada hermano, cada hermana. Solamente tiene que abrir su boca y las palabras asomarán, las palabras sonarán diferentes. Será un testimonio de la presencia del Señor, hablando nuevas lenguas extrañas tal vez que no entendemos. Señor, bendice este momento. Bendícelo, te ruego, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, las vidas de cada uno. Abran la boca alabando al Señor. Abran la boca adorando al Señor. Abran la boca para glorificar al Señor. Abran la boca para adorar al Señor. Porque del Señor vendrá la respuesta. De Él vendrá la respuesta que estás esperando. Con la boca cerrada no estás diciendo nada. Dios puede leer la mente, pero Dios quiere escucharte. Tu debilidad, quiere escuchar dónde estás débil, dónde estás necesitado. Dios quiere escucharte. Por eso en este momento habla con Dios. Señor, salva a mi familia, dale nombres de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de este compañero de estudios, vecinos. Señor, sálvalos, vecinos de acá de nuestro alrededor. Tócalos, Señor, tócalos, porque están necesitando que la salvación llegue hasta sus vidas para que conozcan a Jesucristo, el único Dios verdadero, a Jesucristo, el único que murió en la cruz del Calvario y que lo enterraron en una tumba, pero de allí resucitó
para nunca más morir. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque yo sé que alguna respuesta va a haber en esta semana. Va a haber alguna respuesta y quisiera escucharla el domingo que viene, si Dios quiere. Señor, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor. Gracias, 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 gracias. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Gracias al Señor, porque nos ha permitido oír algo que tal vez no esperábamos. Pero el Señor tiene mucho interés en tu persona, tiene mucho interés en tu familia, tiene mucho interés en todo lo que vos amás. Así que el único que es tu socorro es Jesucristo. Él es el único que puede ayudarte en tus momentos difíciles. Por eso confía en Jesús, confía en el Señor, porque en su nombre todas las cosas son posibles.